Está grabando. Listo. Buenas compañeros, espero que estén muy bien. Mi grupo está conformado por Marcos Cantillo, Daniel Castro, Bardo Gutiérrez y mi persona, Jorge Echeverría. El día de hoy le vamos a hablar sobre números complejos y sus representaciones. Para empezar, ¿qué es un número complejo? Un número complejo puede explicarse que aparecen porque existen dos operaciones que no tienen solución dentro de los números reales. Por ejemplo, como aquí podemos ver, un número complejo es la expresión de la forma z igual a x más y a la 1, donde x es la parte real y y es la parte imaginaria, y es la unidad imaginaria. Como aquí podemos ver, aquí tenemos un ejemplo que z es igual a 3 más 4y. La parte real sería 3 y la parte imaginaria sería 4. Siguiente. Bueno, ¿qué es una forma binómica? La forma binómica es la representación más directa de un número complejo, donde z es igual a y a x más y a la 1. La parte real sería x ubicado sobre el eje horizontal y la unidad imaginaria sería y igual a raíz a la menos 1. Base de todo número imaginario puro, y la parte imaginaria sería el coeficiente de y que acompaña a y. Podemos decir que, siguiente amigo, aquí como lo podemos ver en el plano complejo, se puede explicar que cada número complejo puede convertirse en un punto del plano, donde cada número complejo sería z igual a x más y a la 1, que corresponde a punto x, y en el plano, donde el eje horizontal representa la parte real, el eje vertical representa la parte imaginaria, el punto z igual a x más y a la 1, a la y1 se ubica en la coordenada de y, de x a la y, como podemos verlo aquí en la gráfica. En el plano, aquí tenemos que la parte imaginaria va en y y la parte real va en x. Si ponemos un ejemplo, digamos que z igual a 3 más 4y, podemos decir que buscamos la x, digamos que aquí sería el 3, en el x sería 3, y buscamos 4, que sería acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos el punto y trazamos la línea. Y ahí sería un punto de 3, de 3, punto 3, 4, donde el eje X representa los números reales y el eje Y representa los números imaginarios. Este punto es muy bueno para agregar, para aclarar muchas cosas. Entonces, en conclusión, los números complejos permiten trabajar con situaciones que no puedan resolverse utilizando solamente números reales que se puedan expresar por forma binómica, representarse gráficamente en el plano complejo, y también podemos calcular características como su módulo y su conjugado. ¿Qué más podemos decir? Siguiente. En pocas palabras, la representación se conoce como una forma binómica
y los números complejos pueden representarse gráficamente en el plano complejo y donde el eje horizontal corresponde a la parte real y el eje vertical a la parte imaginaria. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Yo soy Marco Cantillo y les voy a hablar un poco sobre qué es el módulo de un número complejo. Teniendo claro ya lo que dijo el compañero sobre la representación binómica de un número complejo, sabemos que para representar un número complejo podemos utilizar la forma binómica. En la estructura ya la conocemos, z igual a x más y, donde z representa el número complejo, x la parte real y y la parte imaginaria. Teniendo claro eso, podemos definir qué es el módulo. El módulo de un número complejo se puede representar con este símbolo, que significa módulo de z. Y el módulo en sí representa la distancia que hay desde el origen del plano complejo hasta el punto que representa al número complejo. Por ejemplo, si tenemos z igual a x más y, el punto se representa como x, y. Entonces, al unir el origen con ese punto, se forma un triángulo rectángulo. Y por eso es que podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el módulo. Elevamos al cuadrado la parte real y la parte imaginaria, la sumamos y calculamos la raíz cuadrada. Es decir, el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Seguimos con el argumento. Además del módulo, tenemos el argumento de un número complejo. El argumento de z es el ángulo que se forma entre el eje real positivo y el vector que representa el número complejo. Para calcular inicialmente el ángulo utilizamos la fórmula que vemos en pantalla. En esta fórmula y representa la parte imaginaria y x la parte real. Pero hay algo que se debe tener en cuenta. Las calculadoras nos pueden dar un ángulo que no siempre corresponde directamente al cuadrante donde se encuentra el número complejo. Por eso debemos primero identificar en qué cuadrante está el punto. ¿Cómo hacemos eso? De una manera muy sencilla, para explicarlo resumidamente, tenemos que en el primer cuadrante, tanto la parte real como la parte imaginaria son positivas. En el segundo cuadrante, la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. En el tercer cuadrante, tanto la parte real como la parte imaginaria son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. Entonces, para encontrar correctamente el argumento, primero debemos identificar los signos de la parte real y de la parte imaginaria. Con eso sabemos que en qué cuadrante se encuentra el número y podemos ajustar el ángulo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Castro y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la forma polar de los números complejos, la conversión entre las diferentes formas y bueno, también les explicaré el ejercicio número 3. Bueno, primero debemos recordar que un número complejo normalmente lo podemos representar en forma binómica, que tiene la siguiente expresión: z igual x más y. En esta expresión, pues, x corresponde a la parte real, mientras que y corresponde a la parte imaginaria. Por ejemplo, si tenemos el número 3 más 4y, el 3 sería la parte real y el 4 sería la parte imaginaria. También podemos representar un número complejo gráficamente en el plano complejo, donde la parte real se ubica sobre el eje horizontal, que vendría siendo x, y la parte imaginaria sobre el eje vertical, que vendría siendo y. A partir de este plano, podemos representar el número complejo como un vector que sale desde el origen hasta el punto correspondiente. Ahora bien, ¿qué es la forma polar?
En lugar de representar el número complejo utilizando directamente la parte real y la parte imaginaria, podemos utilizar su longitud y el ángulo que forman en el eje real. A esta representación se le conoce como forma polar. Para esto utilizamos dos elementos. El primero, que es el módulo, que representamos con la letra R. Este módulo corresponde a la distancia que existe desde el origen hasta el punto del número complejo. El segundo elemento que utilizaremos es el argumento que se representa con la letra θ, que este vendría siendo el ángulo que forma el vector en el eje real positivo. Entonces, la forma polar se expresa de la siguiente manera, como lo podemos observar en la diapositiva. Z igual a R por coseno de θ más I seno de θ. Es decir, cuando hablamos de forma polar, básicamente pues estamos describiendo el número complejo mediante su módulo y su ángulo. Bueno, ¿cómo hacemos la conversión? Para realizar esta conversión tenemos principalmente dos pasos. El primero es calcular el módulo utilizando la fórmula R igual raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. El segundo paso es calcular el argumento utilizando θ igual arcotangente de y sobre x. Sin embargo, bueno, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, que es el cuadrante. No basta solamente con calcular la tangente inversa, también debemos observar si la parte real y la parte imaginaria son positivas o negativas para saber en qué cuadrante se encuentra nuestro número complejo. Bueno, por ejemplo, si la parte real y la parte imaginaria son negativas, el punto se encuentra en el tercer cuadrante. Pues una vez tengamos el módulo de argumento, simplemente reemplazamos en la siguiente fórmula que vendría siendo z igual a r por coseno de θ más i seno de θ. Y obtendríamos la representación polar. Siguiente. El ejercicio 3. Ok, como el primer ejercicio mostramos aquí, el primer ejercicio sería Z1 igual a 3 más 4i. Este es un número complejo, escrito por forma binómica, donde Z, podemos decir que Z a la 1 igual a más b a la 1. Entonces, aquí tenemos que la parte real sería 3 y la parte imaginaria sería 4 y la unidad imaginaria sería i igual a raíz a la menos 1. Como aquí podemos ver, implementamos la fórmula que sería raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sería igual a 5. Ese número sería sacamos a tangente a la menos 1 de 4 entre 3 y eso nos da 53,13 al cuadrado. Este sería el primer cuadrante. Y en z al cuadrado sería que es 5, que es el numerito este que te haga la respuesta, y lo pasamos a coseno de 53,14 grados, más i, que es seno de 53,14. Ese sería el resultado resuelto del primer ejercicio. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo voy a aplicar el ejercicio 2. Bueno, ahora vamos a aplicar todos estos conceptos en este ejercicio. Lo primero que debemos de hacer para resolver un ejercicio de este tipo es identificar la parte real y la parte imaginaria. En este caso tenemos Z2 es igual a menos 1 más raíz de 3i. Por lo tanto, X
X, que es la parte real, es menos 1. Y la parte imaginaria Y sería raíz de 3. Teniendo claro eso, podemos utilizar la fórmula utilizando Pitágoras para calcular el módulo del ejercicio. Simplemente aplicamos la fórmula que ya la conocemos de módulo, que es módulo de z es igual a raíz de x a la 2 más y a la 2. Simplemente sustituimos, ya sabemos que x es menos 1 y y es raíz de 3. Sustituimos y nos da que el módulo es 2. Y esto significa que el punto se encuentra a una distancia de 2 unidades del origen. Ahora, siguiente paso sería determinar el cuadrante. Ya sabemos que y es menos 1 y tenemos que x es menos 1 y y es raíz de 3. Entonces, la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Por lo tanto, el número complejo se encuentra ubicado en el segundo cuadrante. Ahora, para calcular el ángulo de referencia, simplemente aplicamos la fórmula explicada por el compañero. El ángulo de referencia es arcotangente de y sobre x. Sustituimos que tenemos que el ángulo es arcotangente de raíz de 3 sobre menos 1. Y eso sería igual a 60 grados. El ángulo de referencia es de 60 grados, sin embargo, este todavía no es el argumento final, porque el número se encuentra en el segundo cuadrante y por eso debemos ajustar el ángulo según el cuadrante. Como estamos en el segundo cuadrante, el ángulo sería 180 menos el ángulo de referencia. 180 menos 60 nos da igual a 120. Como el punto se encuentra en el segundo cuadrante, utilizamos 180 que corresponden al semiplano superior y le restamos el ángulo de referencia de 60. Por eso el ángulo final es de 120 grados. Finalmente reemplazamos el módulo, que es 2, y el argumento que es 120 grados en la forma polar. Por lo tanto, el número complejo menos 1 más raíz de 3 sí, expresado polarmente sería z2 igual a 2 coseno de 120 grados más sí seno de 120 grados. Y en conclusión, ya para terminar mi parte, para pasar un número complejo de su forma polar binómica a su forma polar, primero identificamos la parte real y la imaginaria. Después calculamos el módulo, determinamos en qué cuadrante se encuentra el punto y calculamos correctamente su argumento. Finalmente, el módulo y el argumento podemos escribirlos en número complejo en forma polar. Muchas gracias. Bueno, yo les explicaré este último ejercicio. Bueno, tenemos que identificar primeramente la parte real, como lo dijo mi compañero Marco, y la parte imaginaria. La parte real en este ejercicio vendría siendo menos 2 y la parte imaginaria también vendría siendo menos 2. Bueno, tenemos que calcular primero el módulo utilizando la fórmula R igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Bueno, reemplazamos y tenemos que R es igual a raíz cuadrada de menos 2 a la 2 más menos 2 a la 2. Bueno, al elevar esto al cuadrado, los signos negativos desaparecen y tendríamos que R es igual a raíz cuadrada de 4 más 4. Entonces, pues, R es igual a raíz cuadrada de 8. Y podemos simplificarlo. Sería R igual a 2 raíz
raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, pues el módulo de nuestro número complejo es 2 raíz cuadrada de 2. Ahora, tendremos que calcular el argumento, que es nuestro ángulo. Utilizando pues, θ igual arco tangente de y sobre x. Reemplazando todo esto, pues tenemos que θ es igual al arco tangente de menos 2 sobre menos 2. Dividimos entre... Bueno, tenemos que menos dividido entre menos nos da positivo. Entonces, pues nuestro ángulo sería θ igual al arco tangente de 1, que vendría siendo 45 grados. Pues, tenemos que revisar también pues nuestro cuadrante. Nuestro número es menos 2 y tanto la parte real como la imaginaria son negativas, por lo tanto el punto se encuentra en el tercer cuadrante. Por eso el ángulo de 45 grados le sumamos 180 grados, que vendría siendo θ igual a 45 grados más 180 grados. Y tenemos que nuestro ángulo es de 225 grados. Entonces ya tenemos nuestros elementos, que sería siendo el módulo, que es 2 raíz cuadrada de 2, y el argumento, que vendría siendo 225 grados. Finalmente, pues utilizamos la fórmula de la forma polar, que es z igual r por coseno de θ más i seno de θ. Sustituimos esto y tenemos que z es igual a 2 raíz cuadrada de 2 por coseno de 225 grados más i seno de 225 grados. Bueno, por lo tanto, esta es la forma polar del número complejo. En conclusión, para convertir el número complejo de forma binómica a polar, pues tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que calcular el módulo, segundo calcular el argumento y revisar su cuadrante, y tercero, pues reemplazar los valores en la fórmula de la forma polar. Muchas gracias. Bueno, y por último, resolveremos el siguiente ejercicio. Como ven, primero tengo el número complejo, que es z igual menos 3 más 3 raíz de 3i. Lo comparo con la forma a más bi, así que a igual menos 3 y b igual 3 raíz de 3. Después calculo el módulo con r, como lo ven ahí, r igual raíz de a la 2 más b a la 2. Así, sustituyendo, obtengo r igual raíz paréntesis menos 3, cierro paréntesis a la 2, más, abro paréntesis, 3 raíz de 3, cierro paréntesis a la 2. Esto daría igual raíz de 9 más 27, sería igual raíz de 36, que sería 6. Para encontrar el argumento, uso tangente de θ igual b entre a. Entonces, tangente de θ igual entre 3 a la raíz de 3 entre menos 3 sería igual menos raíz de 3, cuyo ángulo de referencia es 60 grados. Como la parte real es negativa y la parte imaginaria positiva, el número está en el segundo cuadrante. Así que el ángulo es 180 grados menos 60 grados, que sería igual 120 grados, como lo ven en la imagen. Finalmente, uso la forma polar z igual a r, abro paréntesis, constante de θ más seno de θ, cierro paréntesis. Así sustituimos r igual 6 y θ, que sería igual 120 grados. Queda z igual 6, abro paréntesis, coseno 120 grados más i de seno 120 grados. Ese será el resultado. Muchas gracias. Bueno, esta sería toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.